poder, se mueve la mano de Dios, y en su palabra hay vida, se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con poder, con poder, con poder, se mueve con poder, con poder, con poder, con poder, se mueve con poder. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya. Para aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu hermano. Aleluya. Señor, esté tratando con cada uno de ellos. Señor, visita en esta hora, Padre. Poniendo tu mano de salud. Glorificándote en sus vidas. Para que tú los puedas sanar. Aleluya. Que ellos puedan volver de nuevo Gloria a a casa, ti, Señor. Jehová. Y darte la gloria y la honra. Gloria a tu nombre. Ahora, Señor, te damos las Aleluya. gracias por Gracias, estas ofrendas que gracias. hemos recogido, Señor. Gracias, Señor, por Danos la la sabiduría, bendición de Señor, ustedes, para Señor. trabajar con ella y Aleluya. en ti, Señor. Gracias, mi Dios. Seguir hacia adelante, Señor, en tu obra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Bueno, Dios les bendiga, hermano. Puede sentarse. Puede sentarse. Usted no va a crecer más. Mire, traje algunos libros que me va a traer. Este libro me lo regaló Pepe, el esposo de Cari, que él siempre viajaba para Jerusalén. Y es una especie de guía de lo que uno se puede encontrar allí, la historia de estos lugares, ¿verdad? Pues que usted no puede negar que es el origen de la iglesia. Yo tampoco lo niego. Pero es el lugar donde nace el cristianismo. Y él da varios detalles sobre cuál era la estructura social de Jerusalén. Ve la vida en los tiempos de Jesús. Le voy a dejar esta para que usted vea o tenga una idea de cómo era que se daba la dinámica allí. Entonces, este otro libro también me lo trajo él, que lo que explica es lo que las personas siguen diciendo y repitiendo de Israel versus lo que realmente ocurre. Y ellos muestran la evidencia de eso. Por ejemplo, que en el 1947 todo el mundo estaba de acuerdo en que Israel fuera una nación independiente, y es falso. La ONU no lo reconoció así. Los israelitas tuvieron que defender su tierra de la mano de Ben Gurión. Ese hay que leerlo con calma. Este que está aquí es brutal, porque estos son los celotes de Masada, que a veces usted me escucha mencionarlos. Los celotes fue el último grupo armado que se levantó en contra del Imperio Romano en Israel. Y es la famosa montaña de Masada, que luego los judíos la recuperan y hoy en día usted la puede visitar. Es súper caliente. Yo tuve un profesor que fue allí y me dijo que aquello allí es, si nosotros vivimos en el Caribe, aquello, el calor es 4 veces más de lo que experimentamos aquí. O sea, por eso es correcto, don Aristide. Pero le da una idea de cómo es Masada hoy, los baños, el lugar de estudio, la visión original. ¿Quién construyó esto? Esto lo construyó Herodes. ¿Recuerda lo que yo le decía a usted? Que Herodes iba a veranear a Jerusalén. Y de hecho, Masada fue una de las... Herodes desarrolló como 10 ciudades que se llamaban Decápolis. Dentro de ella estaba Masada. Y acá le muestra cómo era Masada en los tiempos... ¿Ah? No, eso fue... Filipo de Cesarea era una de esas Decápolis, eso es correcto. Pero aquí le muestra
cómo era la visión de Masada, Eleazar fue uno de los que se levantó en contra del imperio y fue contemporáneo con la iglesia. Eleazar se levanta en el 70 después de Cristo y es aquí que Tito, es que siempre confundo Vespasiano con el otro hijo del diablo, perdón, con el otro que destruyó a Jerusalén como 80 antes de, sí lo sé, por eso viré para atrás, antes de Jesús, de la mano de Tito, que destruyó a Jerusalén, y ellos entonces se fueron para Masada, y Masada era impenetrable. A los romanos le tomó casi 1 año y pico lograr entrar a Masada. Eso sí, cuando entraron mataron de hecho, la visión era matar a medio mundo, pero lo que pasó fue que todos los que estaban en Masada, los judíos que estaban en Masada, se suicidaron. Se mataron unos a otros y a los niños también los mataron, para no caer en manos de los romanos. Bien, eso es para que usted vea, esto es historia. Y eso es un hecho que se puede comprobar. Usted recuerda cuando Cristo dijo, no lloren por mí, mujeres de Jerusalén, lloren por ustedes embarazadas. A eso Cristo se refería. O sea que esa profecía se cumplió. Que eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy estamos en Ezequiel 37. Usted que nos está viendo, Ezequiel 37. Pero antes de llegar ahí, porque aunque Ezequiel 37 no tiene nada que ver con el avivamiento de la iglesia, vamos a ver esto de una manera diferente. Le pido por favor a alguien que... José, por favor, le imploro que usted me haya traído la lenguaje actual. Dios es bueno. Manténgame ahí Mateo capítulo 25. Versículo 7, y déjemelo ahí que ya mismito lo vamos a leer. Porque en la iglesia, nosotros nos fascina levantar mitos en la iglesia. Lo que alguien dijo algo, y lo dijo de una manera tan estructurada que la gente lo compró. Entonces siguen repitiendo lo mismo. Mateo 25, 7. ¿Qué sucede? Que si usted repite muchas veces una media verdad, esa media verdad se convierte en una verdad, pero es una media verdad. Por ejemplo, usted ha escuchado que se ha dicho que antes de Cristo venir va a haber un avivamiento en la iglesia. Ezequiel 37, 25. No, pero es para don José, que lo vamos a leer en un punto cuando yo le diga. Estamos en Ezequiel 37. ¿Cierto o falso? Eso es lo que he escuchado. ¿Dónde la Biblia dice eso? Jericó. Ok, eso ni un apócrifo es. Ni un apócrifo. Ni un pseudo escrito. Es que no aparece por ningún lado. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Y yo escucho, y ya escucho y le pido disculpas. Si yo, ¿verdad? Pues le destruyo su pensamiento, porque es algo que usted ha escuchado en la iglesia, y como se dice en la iglesia es palabra de Dios. No todo lo que se dice en la iglesia es palabra de Dios. Triste y amargamente así es. La Biblia es la palabra de Dios. Y el predicador responsable trata de predicar la Biblia con respeto porque es la palabra de Dios. Y como predicador sabe que si predica algo incorrecto, Dios le va a pasar cuenta. En este mundo y en el venidero por igual. Así que usted como predicador y aquel que es alguien que enseña la palabra, sea responsable con lo que usted enseña. Como yo decía en uno de los domingos atrás, aprenda a ir a la fuente, no coma de boca de nadie. Usted como predicador y usted que estudia la palabra tiene que aprender a ir a la fuente. Usted puede citar, sí, predicaciones, pues claro, porque uno se enriquece. Pero siempre vaya a la fuente y sea responsable con lo que usted estudia. Y no se crea que usted se lo sabe todo cuando se pare aquí mire, le soy bien honesto, del 98% del margen de error. Usted se puede equivocar. Pero ese 2% usted lo va a dar al máximo.
Usted fue diligente al prepararse. Usted hizo su estudio, hizo su análisis y aún así usted se puede equivocar. Entonces usted tiene el espacio para corregir. Porque la palabra de Dios no es usted. No. Porque el que se suba al altar, Dios lo va a matar. Esto no es Antiguo Testamento. Estamos, ¿verdad? Porque la iglesia tuvo que luchar con muchos falsos maestros. Si usted tiene duda, vaya a Juan 4.1. Primera de Juan 4.1. Donde el mismo Juan le advierte a la iglesia, hay muchos falsos maestros. ¿Y qué hacían esas personas? ¿Por qué le dicen falsos maestros? Estaban predicando algo contrario al cristianismo. Y Dios no los mató. Y el mismo Pablo dice, hay unos que predican por envidia. Y otros lo hacen por contender. Y Pablo trata de sacar lo mejor. Pablo trata de sacar lo mejor de lo que dice, pero por lo menos la palabra del Señor se está esparciendo. Hoy en día eso no está facturando doble. Porque se está educando mal a la iglesia. Estamos, ¿verdad? Duda, pregunta sobre eso. Por esta razón, Ezequiel 37 no tiene absolutamente nada, pero nada que ver con la iglesia. Nada que ver con la iglesia. Está muy serio hoy. Nada que ver con la iglesia. Nada. Nada. Estamos, ¿verdad? Ok. Mira lo que dice este libro que yo le hablé el domingo de él. Leonardo Ravenhill. Y mira el título del libro, por si acaso usted pensó que yo me lo estaba inventando. ¿Por qué no llega el avivamiento? Ahí está. Lo vio, ¿verdad? No todos los cristianos lo compran. Si Ezequiel no aparece, me imagino que esté peor. Porque no son libros que la gente compra, pero son los que tenemos que comprar. Y le voy a leer en la página 81, la iglesia pródiga en un mundo pródigo. Mira el título. Una mirada a la iglesia actual nos deja preguntándonos cuánto más podrá un Dios santo contenerse antes de cumplir su amenaza de vomitar estas cosas. La odisea de su boca. Pues si en algo están de acuerdo los predicadores, es que esta es la edad de la odisea en la iglesia. Pero aunque pende en nuestra cabeza la espada de Damocles, de rechazo, somos creyentes endebles, perezosos, amantes del confort, sin amor, carentes de todo. Aunque nuestro misericordioso Dios perdone nuestros pecados, limpie nuestra iniquidad y se apiade de nuestra ignorancia, nuestros corazones tibios son una abominación a su vista. Debemos ser calientes o fríos, ardientes o rechazados. Dios aborrece la falta de calor y la falta de amor. Cristo es ahora herido en casa de sus amigos. El santo libro del Dios viviente sufre hoy más por sus expositores que por sus opositores. Somos descuidados al usar frases bíblicas, parciales al interpretarlas y perezoso hasta la impotencia para apropiarnos de sus inmesurables riquezas. El señor predicador se mostrará elocuente en su oratoria, ferviente en su espíritu, sirviendo al Señor con vigor y transpiración para defender la inspiración bíblica. Sin embargo, momentos después, con calma mortal, a este mismo Señor se le escuchará racionalizando la misma palabra inspirada, negando vigencia a sus milagros al declarar con firmeza, este versículo no es para hoy. Así la fe ardiente del nuevo creyente es apagada por el agua helada de la incredulidad del predicador.
Solo la iglesia puede poner límite al Santo de Israel y hoy lo hace con extraordinaria habilidad. Amén. ¿Está mintiendo? ¿Usted sabe en qué año se escribió el libro? En el 87. Si lo vuelve a escribir hoy, me siguen, ¿verdad? ¿A cuántas iglesias lo invitarían a predicar? Nosotros solamente, yo creo. Y ahí, no, por favor, no me quiero escuchar prepotente, pero vamos a lo que vinimos. Ezequiel 37. Estamos. Vamos, estas son las porciones que yo quiero que usted comprenda. Este tipo de profecía hay que analizarlo a la luz de lo que está ocurriendo. Nuevamente Dios toma literalmente al profeta y lo lleva a una escena que el mismo Espíritu ha preparado para darle una enseñanza al profeta. Así que aquí automáticamente en momento entramos en el género literario apocalíptico, que es simbólico. Estamos. No es real, es simbólico. Tiene una enseñanza que es necesario que Ezequiel la entienda, pero Dios le tiene que explicar. Eso es lo importante. Cuando usted tiene el género apocalíptico, Dios tiene que explicar lo que la persona está viendo. ¿Por qué? Porque la persona no lo va a entender, no lo va a comprender, porque es un escenario que la persona no conoce. Y por eso usted se da cuenta en Juan que al principio Juan empieza a llorar y el anciano dice, ¿pero por qué tú lloras? Y él dice, porque no comprendo, no entiendo. ¿Y quién va a abrir el libro de los 7 sellos? Y el anciano le dice, tranquilo. Porque aquel que murió en la cruz del Calvario, a quien se le ha dado toda autoridad, él tiene el poder para abrir los sellos. Juan no entiende todavía. Juan no ha visto a Jesús, no lo puede reconocer, porque en esa revelación, él va a ver a Jesús de manera progresiva. En otras palabras, muchas veces estas profecías apocalípticas son progresivas, van poco a poco. Porque si se le da al que está recibiendo la visión todo de cantazo, se vuelve loco, explota. Y Dios lo sabe. Dios no necesita validación de nadie. Yo quiero que usted comprenda eso. Dios sigue con su plan. Dios tiene un plan para revelar y te va a llevar como un nene pequeño para que tú comprendas lo que Él quiere mostrar. Ahora, este tipo de revelación se dieron en un momento histórico. Eso no significa que Dios no siga obrando, no me malinterprete. Dios sigue revelando y Dios sigue obrando de diferentes maneras, pero lo hace sujeto a su palabra. No hay revelaciones nuevas. ¿Me siguen? Dios no le va a revelar a nadie, mañana al mediodía yo vengo, prepárate. Eso es falso. Dios no trabaja así. ¿Me siguen, verdad? ¿Por qué? Porque su palabra en ningún lugar dice eso. Entonces, si usted recibe una visión de parte del Señor, a usted le toca, antes de empezar a hablar, dile, Señor, que tú me querías mostrar, en caso de que usted tuviera problemas para entenderla. Regularmente, cuando es el Señor que muestra, Él no te va a dar una revelación de confusión. Ahora, me preocupa que muchos cristianos se pasan buscando revelaciones, pero no conocen la palabra. Muéstreme una persona que no tuviera conocimiento de Dios y que Dios le diera una revelación sobrenatural. Una, búsqueme una. Una. En la Biblia. Ninguno. Abraham le habló con las herramientas que Abraham conocía. A Isaac de la misma manera. A Jacob de la misma manera. A David de la misma manera. A Ezequiel, Daniel, de la misma manera. A Isaías. Isaías es otra cosa. Yo no voy a estudiar Isaías aquí, porque eso va a ser 1 año, 2 años yo creo. Como yo estudio las cosas 2 años. ¿Quién más? A Pablo. Pablo tuvo una visión.
que fue, según la visión del judío, al séptimo cielo. Pero Pablo habló lo que vio. ¿Por qué no lo habló? ¿Por qué no lo dijo? Él dijo, se me prohibió hablarlo. Así que él se queda callado. ¿A quién se le da luz verde para que hable lo que vio? A Juan. Y Juan lo explica. Sin embargo, Apocalipsis no entra en el primer canon. Cuando hablemos de la formación de la Biblia, que ese sí tenemos que darlo otra vez, yo espero ya tener el televisor. Ayer vi unos buenos, bien baratitos, 200 y pico. Que yo creo, pero tiene que ser un poquito más grande. Que vi uno de 75 que me enamoré. Gracias, José, por bajarme del cielo a pedra. Otro aire, sí, porque ese aire está consola. No está dando mucho. Pero entonces, puede ser otra más. ¿No tiene igual que más pequeño? No sé, yo hablar con Segundo, porque el esposo de Shirley nos recomendó que fuera una similar, pero tengo que hablar con Segundo a ver si es una similar o puede ser una de 22 para compensar. Mami, que yo cuando esto, pues, ajá, pero se suponía que pusiera como una al frente y una en la parte de atrás, y el muchacho pues hizo lo que le dio la gana, pero las puso las dos y prácticamente tenía la gana. Está bien. Son dos de 18, pero Bueno, esa y una de 17 al Está bien. Nada, pero sí hay que hacerlo porque nos estamos quedando cortos. De hecho, yo iba a aprender el del cuarto de los nenes, pero no lo hice. Pero nada, ese es otro tema. Cuando hablemos de eso, de la formación de la Biblia, vamos a ver la revelación de qué yo estaba hablando. Y la de Juan. ¿Y por qué yo llegué a los estudios de la Biblia? Me dijiste que Apocalipsis no era un libro. Gracias. En los canos. Gracias. Caí en el canon. Apocalipsis no entra en el primer canon. Apocalipsis entra en el tercer canon. Canon es regla. Los libros que usted tiene, los ancianos de la iglesia fueron los que determinaron cuáles eran los libros inspirados por el Señor. Se establecieron unos criterios para determinar cuáles eran. Y se usó el mismo criterio que se usó para el Antiguo Testamento, que usaron los judíos en Yamnia. Yo luego todos esos detalles los explico. Así que estos libros que nosotros tenemos en nuestras manos, hay siervos de la mano de Dios que los formaron para entregárnoslos a nosotros como un legado. Ah, pastor, pero entonces fue el hombre que lo dio. No, negativo. Inspirado por Dios. Y a usted le guste o no, Cristo le entregó al ser humano la herramienta para de la mano de él reformarse. Estamos claros, ¿verdad? Yo creo que usted haga clip a eso. Porque nosotros rechazamos la humanidad de Jesús. Rechazamos nuestra propia humanidad. Pero Cristo la resalta. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que se llena de ego, de altruismo y se aleja de Dios. ¿Pero eso es culpa de Dios o culpa del hombre? Es culpa del hombre. Pero Dios no creó al hombre para autodestruirse. ¿Para qué Dios creó al hombre? Para que lo adore y para que disfrutar la vida que Él le dio. Porque eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Y lo sigue haciendo hoy en día. Pero entonces le entregó al hombre las herramientas para que el hombre tuviese la capacidad de cómo, de la mano de Él, por eso mencioné la mano de Él, del Espíritu Santo, ver cuáles son las cosas en su humanidad que lo alejan del Señor para que entonces poder disfrutar la vida de la mano de Él. Y de esta manera aprender a amarnos, aprender a valorarnos, aprender a validarnos e inspirar a los demás a lo mismo que nosotros estamos experimentando. No se trata de nosotros, se trata de Jesús. ¿Me siguen? Así es que, pero nada, eso cuando vayamos al estudio vamos a hablar. De la Biblia tocamos eso. Por tal razón, esta revelación, de la misma manera que las otras que el Señor le fue dando al profeta, y esta visión, Dios tiene que explicarla. Se la tiene que explicar. Y vamos ahora a ver que está brutal, el texto está brutal. Pero no lo vamos a leer completo. Vamos a leer desde el 11. Leamos la Reina Valera, por favor, para así crear un balance.
Vamos a leer el 11 al 12. Si lo tiene, varón, por favor. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Que aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Entonces, ya síntesis. La revelación lo que significa es que esos huesos secos es el estado físico y emocional de Israel. ¿Verdad? Donde Israel siente que está muerto en vida, que no tienen esperanza, no tienen razón para vivir. ¿Cierto o falso? Y Dios lo lleva de una manera sobrenatural para que él entienda la condición del pueblo de Israel. Mire esto, dése cuenta que Ezequiel ha sido llevado por diferentes escenarios, pero este Ezequiel no lo había visto. Ezequiel había visto la desobediencia del pueblo. Y dése cuenta, por eso ¿verdad? Este estudio yo creo que usted le saque el mejor provecho. Dése cuenta que ha ido poco a poco. Ezequiel desde el principio no sabía lo que estaba pasando en Israel. Entendía que el ataque de Babilonia era innecesario, que había sido quizás un descuido de Dios que permitió esto. Algo se le escapó a Dios. Entonces, luego él se da cuenta que no, que era que el pueblo estaba en desobediencia. Entonces, esa desobediencia hizo que Dios quedara fuera de la fórmula de Israel, sale de la protección de Israel, Babilonia cae sobre Israel, lo destruye y Dios le dice a Ezequiel, no, yo me salí y ahora voy a usar a Nabucodonosor para castigar al pueblo. Y no solamente lo voy a castigar, todos van a morir. ¿Por qué van a morir? Entonces aquí viene la gente a disparar. Porque Dios se quería vengar. Dios no se está vengando de nadie. Dios está aplicando su justicia. Dios está siendo justo. Le está pasando factura al pueblo de Israel por su desobediencia y su atropello. Yo quiero que usted comprenda eso. Dios no es un Dios de venganza, no. Dios es un Dios justo. Y usted con eso no puede vacilar. Y el mismo Jesús lo advirtió igual. Aquí la vara simplemente va cayendo poco a poco. A Israel y la gente dice, no, pero que Israel tuvo como 300 años Dios dándole gabela. Y el pueblo siguiendo con lo mismo. Y creyéndose que porque Dios estaba en el templo, pues ellos eran intocables y que nada les iba a pasar. Y hacía lo que le placía. Eso usted lo puede aplicar a hoy en día, claro que sí. La iglesia quiere hacer lo que le place. Destruimos a nuestros semejantes, sacamos ventaja de nuestros semejantes, porque lo que yo quiero que usted comprenda es que el ser humano sigue siendo el mismo. Amén. Así que cuando usted ve la Biblia sigue con la misma vigencia. Lo que hemos cambiado de los camellos y los caballos por cajos. Tenemos internet, tenemos teléfonos móviles, tenemos un montón de comodidades, pero seguimos siendo malvados y grotescos. Yo creo que peor, porque ahora tenemos conocimiento. Antes no había tanto conocimiento. ¿Usted vio lo que este caballero en México, este necio, hizo con un perro? ¿Usted no vio ese video? Salió de una carnicería y había unos perros en el piso jugando. Cogió uno de los perros y lo lanzó encima de una olla de aceite hirviendo. Un perrito inocente que ni tan siquiera lo amenazó para atacarlo ni nada. Él estaba jugando con otro perrito por allí. Vivo lo cogió así, ¡fum! Y lo tiró. Pero somos buenos. Entonces,
Cuando vemos la profecía, a este momento histórico, el pueblo sigue estando esclavo. Ya Jerusalén desapareció. Leímos el Salmo 137 como un reflejo de la condición de Israel. ¿Recuerda que lo leímos? La condición emocional de Israel. Pero Ezequiel no sabía eso. Ahora Ezequiel lo está viendo. Permítame decirle algo. Ezequiel era sacerdote, linaje sacerdotal. No estaba ejerciendo el sacerdocio, él estaba en camino para ejercerlo. Dios lo lleva al valle de los huesos secos. Primeramente, en la antigüedad, cuando una persona era fallecida, el respeto que se le daba a ese cuerpo era importantísimo. Los judíos no permitían que los cuerpos de sus ancestros murieran expuestos. Eso era significado de maldición. Ezequiel está frente a un valle que está maldito. Y por eso Dios le dice, hijo de hombre, ¿qué ves? Y Ezequiel no se atreve a contestar. Porque no se atreve ni a tocar aquel valle, porque como sacerdote él sabe que queda maldito en el momento. En el momento. Y él le dice, Señor, tú lo sabes. ¿Quién contestó de esa manera en el Nuevo Testamento? ¿Ah? Aleluya, Pedro. En el tercer te amo. No todavía. Bájale dos. Pedro. En el tercer te amo, ¿se acuerda? Que en vez de estar debatiendo con Dios, al final le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes lo que hay en mi corazón. No voy a tratar de convencerte. Aquí Ezequiel responde a la primera, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Y el Señor empieza a explicarle. Y le dice, háblale a los huesos. Que le hable. Y dése cuenta que cuando usted va leyéndolo desde arriba, él dice, el Señor te dice. El Señor te dice. Él no tiene autoridad. Él no se atreve a tener la autoridad para decirle a los huesos esto y esto y esto. No, no. El Señor me dice que te diga. Yo simplemente estoy obedeciendo. Yo no creo que aquí haya esperanza. Yo no creo que aquí haya esperanza. Pero si el Señor me dijo que te dijera, yo te digo porque Él me... Y muchas veces usted está esperando estar firme cuando Dios le manda a decir algo. Y usted está esperando 40,000 señales. Cuando no es usted, el Señor. Entonces usted, mire, el Señor me manda a decirte tal cosa y ahí se acabó. Él empieza a profetizar y mire el orden en que los huesos se van formando. Ezequiel sabía sobre eso. Recuerda que Ezequiel era sacerdote. Cuando el sacerdote iba a hacer el sacrificio, y aquí lo hemos, yo creo que no lo he explicado con detalle, pero cuando el sacerdote va a hacer el sacrificio, hay un corte que se le da preciso a la víctima para que no sufra. Y luego esa víctima es desmembrada. Se le saca la piel, se le saca la carne, se le saca los huesos y se separan los huesos, los tendones, todo. Ezequiel sabía lo que era eso. De hecho, había una escuela sacerdotal donde los sacerdotes se preparaban. No era que él iba allí a improvisar con el sacrificio. Eso ya estaba en un tiempo de preparación. Y tomaba tiempo esa preparación. Que no era algo. Y muchos de ellos estaban toda su vida preparándose. Ezequiel estuvo toda su vida preparándose para ejercer el sacerdocio. Así que Ezequiel sabe la constitución de ellos. Y aquí viene algo que yo le he dicho muchas veces. ¿Qué sopla el Señor sobre los huesos? ¿Espíritu de qué? De vida. ¿Dónde dice alma? Leamos por favor en la Reina Valera. ¿Lo tiene, varón? Léase desde el 9, por favor. 37:9. Del 9. Sí. Y me dijo, profetiza al espíritu
profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Siéntese. Vamos a ver lo que dice la versión internacional. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Aliento de vida. ¿Dónde vemos esa frase? En el huerto del Edén. Se formó el cuerpo ya estaba aquí formado, según la visión, pero estaban muertos, sin vida. Era un cuerpo, de la misma manera que Adán. ¿Qué le faltaba? Vida. ¿De dónde emana esa vida? De Dios. Así que él tiene que darle el soplo de vida. Rúa. Es rúa. ¿Ah? Y fue alma viviente. Rúa, soplo de vida, que yo le he dicho a usted que rúa, estamos hablando de griego, es en la garganta. Rúa, la vida está en la garganta, según la visión antiguo testamentaria, porque usted respira acá. Usted respira por boca y nariz, y según la visión antiguo testamentaria, pues aquí era que emanaba la vida. Lógico, hoy en día sabemos que no, pero si usted no respira, está muerto. Amén. Es como, no sé mucho, cuando yo pues, tuve la oportunidad de convertirme aquí en la iglesia, pues, principio quizás que uno pueda tener mucho arrogante, a pesar de que yo nací sin el Señor y criado en el Evangelio, pero una vez pues, una de las tantas contenciones que tuve con mi esposa al principio, pues, no, que yo tengo a Dios, que es cierto, entonces pues, yo en mi iglesia, no es lo mismo, arrepentirte, pues entonces ¿qué pasa? Yo una vez estoy en la cárcel, recuerda que quería visitar a mi primo, Sí. Y hay un pastor que visita a mi hermano allí también, pastor Steven García, y él viene y yo le digo, sacame una duda, ¿viste? Hace tiempo todavía están podamos mucho tiempo, ya que no tiene que ir. Tranquilo, tranquilo, Pues que siga. entonces le digo, ¿verdad que Espíritu Santo y Espíritu de vida? Y él dice, sí, porque tú me lo preguntaste, porque mi familia dice que ellos tienen a Dios, y yo digo, tú tienes Espíritu de vida, pues no tienes Espíritu Santo, porque para ti te tienes que arrepentir. Y es algo que deposita Cristo en los que han creído de que Él es el Salvador. Espíritu de vida, porque Dios le da vida a todos los hermanos. Amén. ¿Estoy correcto? O sea, ¿él me aclaró bien o no? Sí, una cosa es el que vive, otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Sí, estamos claros. ¿Ah? Y el bautismo del Espíritu Santo, eso es correcto. Entonces se va dando esa estructura y lo que luego el profeta va a recibir es, explícale que ahora les voy a dar vida. Hay un despertar, va a ocurrir un despertar en el pueblo, un avivamiento en el pueblo de Israel. El pueblo estaba muerto. Vamos a representar. Jerusalén está destruida. Todos fueron erradicados de Jerusalén. Lo que quedó en Jerusalén fueron ruinas. Hay un remanente de Israel que está en Babilonia como esclavo. No tiene voluntad propia. ¿Cuál es el pensar y el sentir de los israelitas? Se acabó todo. Se acabó todo. No hay esperanza. Se acabó todo. Usted sabe que los israelitas van a regresar, que lo vamos a leer ahora. Pero ellos no sienten eso así. Ellos no lo sienten así. ¿Qué ellos sienten? Que todo se acabó. Tenemos un problema más. Ahora Ezequiel le está diciendo, Dios los está castigando. ¿Qué siente el pueblo? Que Dios no quiere saber de ellos.
Las circunstancias dicen que ya Dios nos abandonó, que Dios nos dejó y que estamos sufriendo por el abandono de Dios. Que estamos sufriendo por el abandono de Dios. Eso lo estamos experimentando hoy en día. Mire la pregunta, tenga cuidado con lo que usted va a responder. ¿Dios nos ha abandonado? No estamos igual que Israel. ¿Qué tenemos nosotros? El Espíritu Santo. ¿En qué parte puede entrar la iglesia de esta visión? No es en esa, es del 15 al 28. Cuando Dios empieza a explicar que llegará el tiempo donde yo seré el rey de toda la creación. Y ahí nos vamos a Apocalipsis. Porque vemos que esa Jerusalén que va ahora a ser restablecida, va a ser una Jerusalén celestial, no es terrenal. Pero en este momento el judío no tiene esa concepción, no entiende esa visión. Mire, nosotros tenemos la bendición, a diferencia de los judíos, nosotros tenemos la revelación completa. Completa. Ellos no la tienen completa. Los judíos modernos se pasan estudiando la palabra todos los días. Los judíos ortodoxos, no los judíos de cultura, tienen escuela para estudiar la palabra todos los días. Hoy en el 2023, en el Estado de Israel, el judío que es ortodoxo se dedica a dos cosas. Y es cierto, no estoy mintiendo. A estudiar la palabra de día y de noche y a tener hijos. That's it. That's it. No trabajan, no hacen nada. Se levantan estudiando la palabra, la Torá, los netevim, los poéticos y los históricos. Todo el día estudiando sobre eso. That's it. Lo mismo que Cristo le dijo. Ustedes escudriñan la palabra porque os parece que en ella encontráis la vida eterna. Sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes están tan ciegos que frente a ustedes no me pueden reconocer. ¿De qué te vale estudiar tanto la palabra si ellas no te llevan a mí? Nosotros tenemos la revelación completa. Ellos tienen un montón de preguntas. Nosotros tenemos muchas respuestas. Esta profecía no se ha cumplido para ellos. La restauración de Jerusalén. Pastor, pero ¿cómo va a ser si usted nos dio un librito? No. Para ellos es una Jerusalén pagana. No, la de ahora. Es una pagana. La de Herodes se la atribuyen a Esdras y a Nehemías. Eso es un buen punto que trae Antonio. Porque el templo se ha construido 3 veces. ¿Me escuchó, verdad? El tercer templo ya lo construyeron. Y Cristo vino. Y entró a ese tercer templo. Salomón, Esdras y Nehemías y Herodes. Pero si usted no entiende la psique judía, ¿qué dicen los judíos? Los judíos, no, el tercer templo no lo puede construir un pagano. Negativo. Él reconstruyó lo que hizo Nehemías y Esdras. Mentira. Porque Esdras y Nehemías no pudieron reconstruir el templo porque no tenían dinero. Y Osea nos dice, y Miqueas, ¿qué hizo la gente? Dejó la obra, dejó el proyecto, porque el templo estaba horrible. Y cuando usted va al 80 a.C., el templo vuelve a ser destruido otra vez. Y el que lo reconstruye es Herodes, y lo hace mejor que lo que construyó Salomón. El tercer templo ya fue construido para que Dios entrara. Pero tranquilo que estamos esperando un tercer templo. Diga, varón, ¿qué te iba a decir? Ajá. Bueno, su Reina Valera dice claramente porque ella os parece españolizada.
¿Os parece? Amén. Ajá, sigue. Ajá, la iglesia católica, la misa. Vamos para la misa ahora. ¿Es usted con la misa? Encontró el camino a Roma, volvió a Roma él otra vez. Hay que velar que no esté yendo a la capilla ahí de tu alta, de tu abajo. Perdón. Dios mío, por poco grita, diga, varón. Ajá. Y que ese es el consejo que nos da. No, eso no es un consejo. Sí, el consejo es una orden. Eso no es un consejo ni una orden, tampoco. Cristo claramente le está señalando a los judíos que escudriñan la palabra día y noche, pero no aplican lo que leen. Pero yo No comprende lo que leen. pero dije, escudriña la palabra que ella me parece que está en la vida. No. Él les dice, escudriñáis la palabra porque a ustedes os parece que en ella está la vida eterna. Pero añade y dice, pero ellas dan testimonio de mí. Amén. Pero ustedes no lo ven así. Y al día de hoy lo siguen haciendo así. Escudriñan la palabra, le escudriñan, pero están tan ciegos, corazón ciego, que se resisten a reconocer a Jesús como su Salvador. Eso se lo está diciendo A los judíos, a los judíos. a los judíos de su tiempo. No nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? No, no, para nada. No, para nada. Por eso lo tenemos ahí, porque no lo está No, lo que yo quiero que usted comprenda es que el estudiar la palabra es necesario para la iglesia, pero tenemos que hacerlo con un espíritu contrito y humillado y presto a recibir la revelación de Dios, no endureciendo nuestro corazón. Marilyn, ¿estamos bien? Media lazy. Está bien. Pero si quieres recuéstese un ratito ahí. Use a su marido de almohada. Esto es muy chiquitico eso. Un cojín. Un cojincito, un cojincito, un cojincito. Dispare. Ni sí, perdón, sí, perdón. Bueno, no. Ellos no lo catalogan como profeta, lo catalogan como un buen rabino, un buen maestro. Y al día de hoy reconocen que fue un buen maestro que perdió su norte. Y usaron la misma palabra para matarlo. Eso es importante. ¿Por qué mataron a Jesús? Primeramente porque para ellos le estaba haciendo daño al pueblo. Como estaba las personas lo estaban siguiendo, los fariseos, los que querían el poder, pero decían, nosotros no vamos a quitar el poder. Es como la política hoy en día. Vamos a ver eso, porque ahí van a digan. El punto que ellos, la acción que ellos tomaron para llegar a hacerlo culpable fue que supuestamente el blasfemo. Aleluya. Es de los míos. No estoy perdiendo el tiempo contigo. El blasfemo, el Dios que era En esencia, exacto, que era. cuando van a buscar a Jesús, hicieron una radiografía de su ministerio y no encontraban nada de qué acusarle. Levantaron falsos testigos porque recuerde lo que yo le he explicado. En el tiempo de Jesús habían dos gobiernos. El gobierno de Roma y el gobierno teológico, la ley de Moisés, que se ejercía en el templo de la mano del sumo sacerdote. La senda antigua. Y tienen a Jesús frente a él. Y la acusación de Jesús es que él está provocando una rebelión del pueblo en contra del imperio romano. Que él está provocando que los judíos se levanten en contra de Roma. Tanto es así que entró en un burrillo cumpliendo a Zacarías, que es una amenaza de cómo entrará el Mesías a reinar y a gobernar. Cuando le hacen todo el análisis, que levanta a los testigos, allí había un observador del imperio romano. En ese tipo de juicio había un observador romano que no participaba en la asamblea, pero observaba. Y él mismo se dio cuenta que todo lo que había allí era incorrecto
porque ninguno de los testigos demostraba que Jesús estaba planificando levantar el pueblo en contra de Roma. Cuando entonces el sumo sacerdote está contra la pared, número 2, estaba violentándole la ley a Jesús porque los juicios no se celebraban de noche, sino de día, de la mano del BIMAC, que era en público, como se celebraban ese tipo de actividad, lo hicieron a oscuras y en la noche, que no se supone que se hiciera. Ninguno de ellos dio suficiente evidencia para demostrar que Jesús estaba conspirando en contra del Imperio Romano. Pero se le hace una pregunta clave, y fue con toda intención que el sumo sacerdote lo dijo. Pero se dice que tú eres el hijo del bendito. Joyos. Y él dice, tú lo has dicho. Así es. Y se lo afirma. Eso es así. La única respuesta firme de Jesús ante sus acusaciones. Sí. Pues entonces tú eres un blasfemo. Y vamos para la otra parte. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Rasgando la vestidura sagrada cuando estaba prohibido que esas vestiduras fueran desgarradas. Desde Deuteronomio se prohibía que la ropa sacerdotal fuera desgarrada. Porque esa ropa era consagrada para la actividad del templo. Se desgarra y a Jesús lo matan por decir que era Dios encarnado. Para ellos es una blasfemia. Y para el judío tradicional eso es una blasfemia. Y Deuteronomio claramente dice que aquel que se hace Dios a sí mismo debe de ser eliminado del pueblo. Echado fuera del pueblo y su sangre que corriera fuera del pueblo para que su sangre no contaminara al pueblo. ¿Dónde Jesús murió? ¿Y dónde está el Gólgota ubicado? Fuera del templo. Espérate, porque aquí viene lo sabroso. ¿De qué viene lo sabroso? Por eso yo le digo a usted que cuando la cortina se rompió, eso es una mentira lo que hay ahí. Eso está vacío, ahí no hay nada. ¿Dónde está el verdadero sacrificio? El lugar santísimo que se convirtió ahora en lo más sagrado de Jerusalén. Lo que ellos llamaban lo más maldito, que era la cruz. Lo mismo que estamos viendo aquí. Una nación que está maldita, Dios está diciendo, no están malditos, yo los voy a revivir. Yo puse que iba a alabar al Señor. Yo dije aquí, Señor, ellos van a alabar al Señor y me van a llenar el púlpito de chavo, porque como eso estaba, ¿se acuerdan un tiempo eso estuvo de moda? Sí. ¿Te acuerdas de eso, Glenda? Que cuando se daba una palabra de bendición y allá alguien recibía esa palabra de bendición, venía, se paraba y tiraba un billete de 20, un billete de 50 en el púlpito. Y todo eso era del predicador. Eso es lo que yo valgo para usted, 4 pejas. Literalmente 4 pejas. Ven pronto, Señor Jesús. Dile papi, ¿y cuándo podemos que las pediste? Esas son las fábulas que Pablo le dice a Timoteo. ¿Vio cómo esas modas pasan? Yo me acuerdo de eso. Yo recuerdo ver el púlpito lleno de chavos, la gente dando chavos, porque era palabra de bendición, explotando al pueblo. Pero ya mismito vamos para allá. Dime, Anthony. Ok, yo te iba a decir que tanto así que de lo de la sangre, que a Cristo lo azotan con un traje púrpura y después le vuelven a poner su vestimenta. Parece que, no sé, porque eso es lo que dice la Biblia. Vuelve otra vez. ¿Cómo? No, los romanos le pusieron el traje púrpura. No, porque era la ropa. No, ok. Lo que pasa es que cuando un reo era declarado reo de muerte, se le celebraba lo que era la fiesta del rey. Okay. La fiesta del rey se le celebraba la noche antes. ¿Y qué era lo que hacían? Como la persona ya iba a morir, lo vestían como un rey, literal, no solamente a Jesús, sino a los 3 reos que iban a morir. Que su pena de muerte era el otro día. Hoy en día le dan la última cena. Lo que la persona pida, eso le dan. O el último deseo que la persona pida, tratan de concedérselo. En la pena de muerte. Pues lo mismo sucedía en aquel momento histórico, pero ellos le llamaban la cena del rey. En la cena del rey le servían comida y le daban mujeres, todo lo que la persona pidiera.
Habían hombres que pedían hombres, otros pedían niños. Vamos a hacer la cultura romana. Es la verdad. Pero entonces había mujeres, había de todo allí. Jesús no quiso nada de eso. Jesús estaba aislado porque a Jesús venían de darle 40 latigazos y aparte de eso, Jesús no iba a participar de eso. Lo que hacen entonces los romanos es que ver que como Jesús no quiere participar ni embriagarse, empiezan a burlarse de Jesús. Visten a Jesús como un rey y al rey ¿qué le hace falta? La corona. Y ahí es que hacen la corona de espinas. Que hay 3 tipos de corona de espinas que no sabemos cuál le colocaron a Jesús. Y eso ese tiempo que yo una vez expliqué eso, ¿verdad? El punto está que no importa cualquiera de las 3, cuando se la colocaron, el cuero cabelludo se dio. Porque las espinas, aquellas espinas de caldo, que son como esas matas de mandarina que son injertos, no sé si usted lo ha visto, que cuando usted siembra la semilla, son unas espinas así de inmensas y súper duras. Súper duras. Pues ese era el tipo de espinas que había en aquel momento, que no eran árboles, sino que eran enredaderas, que se preparaban, ya sea, eran 3, era la que era como copito, la que era acá y creo que había otra, no me acuerdo ahora mismo. Pero cuando se la coloca, el soldado romano no se la está colocando para que se vea bonito. Él le quiere hacer daño. Él va con toda la intención de hacerle daño y viene, ¡bum! Y le pone, entonces le da un báculo de madera, le da con el báculo de madera en la cara, lo golpea para que se aguante con el báculo. Porque él es el rey. Jesús se está rehusando a todo eso. Así que lo someten a golpes. Y ahí es que entonces lo visten de púrpura. Y al otro día lo que hay es una burla con Jesús. Todo eso es por una burla con Jesús. Todo eso Él soportó por nosotros. Y usted desprecia su salvación y le hace más caso a lo que el diablo dice de usted que a lo que Jesús dice de usted. Y muchas veces ustedes lo hacen igual, ustedes que nos están viendo. Su salvación vale más de lo que usted se imagina. Y si estudiáramos esto así, seríamos más agradecidos con el Señor. Cuando tú sientas que nadie te ama, recuerda esas cosas que lo hizo por amor a ti. Y por amor a mí. Y sabe lo triste que Él no merecía eso. Alicia. ¿Verdad que es un Dios de amor? Por eso, como decíamos los otros días, un amo así yo lo quiero. Yo quiero ser esclavo de un amo así, que soportó todo eso por mí. Y por encima de mí por encima de eso quiere que yo sea feliz. Quiere que yo viva a plenitud. Quiere enseñarme a vivir para que me aleje del pecado. Que me aleje de estarme haciendo daño. Y más nos alejamos de Él. Porque no lo tenemos a Él para valorarlas. Yo escuchaba hoy algo que me voló la cabeza. Y decía que lo que yo le he explicado aquí, yo dije, wow, Señor, qué bueno. No es un programa cristiano, es un programa de entrevista que yo escucho, se llama The Pivot. Y él dice que nosotros como seres humanos hemos perdido el sentido de disfrutar los logros que alcanzamos. Y él dice, tienes que tener cuidado de no tener el espíritu de Michael Jordan. Porque Michael Jordan nunca se sentía satisfecho con nada. Siempre quería más, eso es codicia, eso es ambición. No me interprete, y fue uno de mis héroes cuando joven. Pero es una realidad. Porque él jugaba a la perfección y nadie es perfecto. Entonces, cuando uno se pone a analizar, que yo se he dicho aquí a la iglesia, que yo le he dicho a usted, disfrute cada logro que usted tenga. Porque eso aumenta tu confianza, tu relación con el Señor. Esos pasos que parecen insignificantes van aumentando tu autoestima, van aumentando tu seguridad, van aumentando tu amor hacia el Señor. Pero muchas veces no lo hacemos. Alcanzamos algo, vamos para la otra meta. No, cógelo con calma. Disfrútate esa. Disfrútate el momento. Mira lo que te costó alcanzarlo. Valóralo. Aférrate a Él. Y después, ¿qué dice el Señor? Cada día trae su propio afán. ¿Usted sabe lo que va a pasar mañana?
Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Pero tú sí sabes lo que pasó ayer. Tú sí sabes lo que pasó el mes pasado. Lo tienes ahí, esa es tu historia. Pero mañana tú no sabes lo que va a pasar. Pues entonces disfrútate lo que has alcanzado hasta el día de hoy. Disfruta lo que tienes hoy que Dios te ha dado. Y recuerda que si te ha traído hasta aquí, el mañana es espectacular. Pero no te ampares en eso. Disfrútatelo hoy. ¿Me sigue? Es hermoso. Nosotros tuvimos 10 años de ministerio en la cárcel, ¿verdad? Y iba a mi mente, pero tuvimos el tiempo, llevando la palabra a la cárcel, decía esto, lo otro, 10 años, ¿verdad? El contacto del enemigo, no, pero mira, muchos nunca siguieron, pero para Dios, hacernos disfrutar todas esas cosas, nos llevaron una vez a una convención de personas que estaban en la cárcel. Los pastores, muchos eran, tenían su propio rehab center, eso de rehabilitación. El Señor me dio a demostrar que verdaderamente no se había perdido tiempo. Yo pensé que se había perdido tiempo. En ese momento, cuando vi todos esos pastores, yo salió la cárcel y no a Satanás que puse ese pensamiento en mí. Ajá. El tiempo no se perdió. En ningún momento cuando nosotros fuimos cada domingo que íbamos a la cárcel, no se perdió. Porque amén. el fruto que se dio en ese tiempo. Vimos los pastores, brutal. las personas, ¿me entiendes? Que yo le doy la oportunidad para poder seguir hacia adelante, salir de la cárcel y seguir hacia adelante. Brutal. Y me senté, decía yo siempre que iba, aquí no se permite traer armas, no se permite traer cuchillas. Ustedes ven que lo que se permite es traer la Biblia y la palabra de Dios. Amén. A la cárcel, ellos se quedaban con algo tan difícil traer una arma, pero el arma más importante es la Biblia. De acuerdo. Donde viene la sabiduría, donde viene aquello que tú cuando salgas de aquí vas a salir, vas a experimentar. Pero así mismo le decía, cuando ustedes salgan de aquí, según el diablo le puso esa decisión que ustedes tomaron en la vida, cuando salgan afuera, la puerta va a estar esperando también. Wow. Ustedes van a tomar una decisión cuando salgan de aquí. Amén. Y muchas veces nosotros como iglesia pecamos en no predicar sobre vivir. Y cuando el reo sale de la cárcel, como no encuentra todavía sentido para su existencia y vivir, muchas veces lo que hace es que sale de la cárcel física a una cárcel espiritual dentro de la iglesia. Y como iglesia a veces fallamos en ser ese tutor que acompaña ahora a esa persona que salió de ser reo, preso, a vivir una vida de la mano de Jesús. ¿Y cómo lograr ese balance? A trabajar, a disfrutar el trabajo, a darse cuenta que se puede trabajar. Un reo cuando sale, lo que dice yo no, ¿qué oportunidad tengo yo para continuar? Ya tengo el estigma, ¿qué voy a hacer? Entonces viene el diablo, ¿qué hace? Chacho, es verdad, tú eres un asesino, ¿quién te va a dar trabajo a ti? Tú eres loco, pero chévere. ¿Qué tú haces? Vas a regresar a lo mismo otra vez. Ahora, si vienes a la iglesia, ¿y por qué tú necesitas trabajar para alguien? Tú puedes ser tu propio jefe. Móntate un car wash, ponte a hacer patio, ponte a pintar casa. Nadie le interesa tu pasado. Ponte a sentirte productivo. Y date cuenta que pintando una casa te guardaste 2 o 3 chavitos. Ahora vamos a enseñarte a administrar los recursos para que puedas disfrutar los beneficios de tu trabajo. No te vuelvas loquito, disfruta cada momento, aprende a ahorrar y cuando vienes a ver, eres autosuficiente y eres un reo marcado, pero Dios te ha restaurado.
Dios te ha dado una nueva vida y ese pasado lo tienes ahí presente porque nunca podemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Pero eres agradecido porque cuando miras tu pasado te das cuenta cómo Dios ha ido construyendo tu presente y si tiene tu presente hasta hoy ha tenido cuidado, mañana Dios también tendrá cuidado de mí. No importa la adversidad. ¿Ves? Tu pasado es tu referencia para el futuro. No estoy predicando prosperidad, pero es que es así, porque tú no sabes lo que va a pasar mañana, pero tú sí sabes lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabes qué es lo triste? Cuando no vemos a Dios en nuestra vida. Se nos olvida que Dios está. Y lo que vemos es un Dios de castigo, de juicio, de muerte, y que ya tiene el hacha para cortarme la cabeza. Cuando vamos a Esdras capítulo 9 y 10, ya me invito, vamos para allá, José. Con ese quiero cerrarle, que quiero ponerme sabroso ahí, para que usted duerma bien hoy. Tanto Nehemías como Esdras, cuando usted va al 9, ese avivamiento se dio en Esdras y Nehemías. Cuando se lee la ley, el pueblo empieza a llorar al reconocer su pecado. En este momento histórico que el pueblo regresa a Jerusalén, luego de la oración de Daniel, el pueblo se había olvidado de la palabra de Dios. Estos eran descendientes de los hijos de los que habían llegado allí como esclavos. Y ellos entendieron que ellos no regresaban a esa ciudad destruida. Cuando surge el deseo de reconstruir la ciudad, que Dios lo coloca en corazones nuevos, que deseen adorar al Señor, entonces empiezan a regresar a Jerusalén. Se empieza a reconstruir las murallas de la ciudad. Se empieza a reconstruir el templo, el lugar santísimo. Entonces se empieza a separar el linaje sacerdotal y el linaje levítico. Y se encuentran los rollos de la ley. Que usted está listo. Al que se le atribuye que se reescribe el libro de la ley, el Pentateuco, desde Génesis. Deuteronomio, Éxodo, Número, Levítico, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Y algunos se atreven a decir que hasta Primera de Samuel y Segunda de Samuel se le atribuyen a Esdras. Esdras era escriba. Y es de la mano de Esdras que entonces se lee la ley en el lenguaje hebreo. Porque los judíos o israelitas que nacen en el exilio, el hebreo se pierde. ¿Qué lenguaje hablan? Arameo. No hablan hebreo. Entonces el libro se había escrito en hebreo. Pero entonces la gente no entendía. Y Esdras puso traductores para que mientras él leyera en hebreo, se le tradujese al arameo. Y cuando el pueblo se dio cuenta que no era que Dios los había abandonado, sino que habían caído como esclavos por su desobediencia, y que Dios había prometido que los iba a regresar, empezaron a llorar. Porque la palabra le rompió sus corazones de piedra a carne. ¿Quién le había transferido eso a ellos? Les pregunto. ¿Quién le transfirió a ellos que Dios se había olvidado de ellos? ¿Ah? Ellos mismos. Recuerde que el libro de Ezequiel se le está dando a Ezequiel. Ezequiel recibe la profecía y la comparte entre los que están cerca de él. Y eso se ve expandiendo. Pero a la medida que se transfiere, se pierde.
A la medida que el tiempo pasa, se olvida. Eso es correcto. ¿Cuánto tiempo transcurrieron? Casi 80 años. Cuando el pueblo empieza a regresar, así que podemos añadir unos 10 añitos más entre la misa suelta, como decían antes. Así es que quizás 90 años después de haber sido esclavo, una generación nueva, de haber sido esclavo, y todo ese tiempo estuvimos allá por despreciar a Dios. Pero entonces no era culpa de Dios, era culpa nuestra. Y el pueblo empezó a llorar. ¿Y qué le dice Esdras? Mi gente, ya el tiempo de llorar se acabó. No te preocupes. El tiempo de llorar se acabó. Es el tiempo de celebrar. Vayan a sus casas, lávense su rostro y vamos a celebrar la promesa del Señor. ¿Qué es eso? ¿Un qué? Un avivamiento. Ezequiel 37 se cumplió en Esdras y en Nehemías. La iglesia va a experimentar el revoltón, como algunos dicen, antes del avivamiento. Antes de que Cristo venga, disculpa, antes de que Cristo venga. ¿Eso va a ocurrir? Falso. Al contrario, a la medida que se acerca la venida del Señor, ¿qué está haciendo la iglesia? Mirando para otro lado. Alejándose del Señor. Porque como el tiempo pasa y transcurre, nos olvidamos, nos descuidamos y nos entretenemos en todas estas cosas que nos siguen llegando. Eso lo decía abuela, que Dios estaba por venir. Eso es correcto. Bueno, para Yeye Ávila Cristo venía en el momento, pero permítame decirle algo. Yo no voy a criticar a Yeye, porque lo mismo profesó Pablo, lo mismo predicó Juan. Juan finaliza Apocalipsis diciendo, ven pronto, Señor Jesús. Martín Lutero, Juan Mártir creía lo mismo. Eusebio creía lo mismo. Estoy buscando los padres de la iglesia, hace tiempo que no lo... Juan de Crisóstomo creía lo mismo. Anselmo creía lo mismo, Martín Lutero creía lo mismo, y nosotros como iglesia tenemos que creer lo mismo. No se me adelante, porque con esto quiero cerrar el estudio. Yo tengo que estar preparado para encontrarme con Cristo ahora mismo. Constantemente, porque yo no sé, repito, ¿usted sabe lo que va a pasar mañana? ¿Usted sabe lo que va a pasar ahorita cuando salgamos de aquí? No sabemos. Entonces yo tengo que tener la conciencia de que Cristo está a la puerta. Don José, por favor, léame esa porción bíblica. 25, Mateo 7. Sí. Las mujeres se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Siga. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables, compartan con nosotros el aceite que ustedes traen porque vuestras lámparas se están apagando. Las 5 responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. ¿Las 5 qué? Las responsables. ¿Y cómo le llama a las otras? Descuidada. Dime ahora qué vas a decir antes. Que tenemos que ver también que esos predicadores que, ¿sabes? Yo no culpo a los predicadores. Yo digo que esos predicadores, Yo no culpo a los ha sido predicadores. la manera que Dios lo usó para cumplirla, porque la última Okay. lo que han hablado los discípulos, ¿sabes? Que fue lo último que se escribió, son revelaciones, pero la última palabra viva fue Cristo, y Cristo dijo, orad y verad. Ok, Y pero va a venir como relámpago de la noche. ¿qué dice sobre las descuidadas? ¿Cómo las llama? Descuidada. ¿Quiénes son descuidados con la palabra del Señor? Nosotros. Yo no culpo a los... Por eso como Wanda me preguntaba la vez pasada, pastor,
pero ¿y esa gente que están en las iglesias donde están esos predicadores? ¿Qué yo dije? Se lo lleva el diablo. Al cielo no van. Ay, pero pastor, no, para el cielo no van. ¿Qué dice ahí sobre ¿A quién Cristo se está refiriendo con las vírgenes? Aquellos que creen que Dios tiene dos pueblos. Ah, eso es el pueblo de Israel, usted se equivocó, eso es a la iglesia. Cristo le está hablando a la iglesia. Cristo dice, porque cuando yo venga, será como en los tiempos de Noé. La gente tendrá una vida común y corriente. Y habrán dos en el campo, uno será tomado, el otro se queda. Y entonces por ahí sigue narrando y dice, y os daré una parábola. Y ahí usa las 10 vírgenes. No dice que hay un despertar en el pueblo para buscar la palabra del Señor. Lo que estamos viendo es un descuido, donde no todos se van, sino regularmente la mitad de los que profesan a Cristo son los que quizás sean arrebatados. Y Timoteo nos dice que a la medida que el tiempo va transcurriendo, la gente se sigue desviando, buscando mensajes e iglesias que se acomoden a su necesidad, porque lo que necesitan es escuchar palabras refrescantes, palabras de aliento, para poder continuar y enfrentar los retos de la vida diaria. No quieren reconocer a Cristo como su Salvador, como ese que realmente es que le da la razón para su vida diaria. Es al revés. A la medida que Cristo viene, la gente se va apagando. No hay ningún despertar. Lo que hay son un montón de cristianos irresponsables y predicadores irresponsables. Y siempre cuida la esperanza. ¿Cómo? ¡Ale, santo! Mira, en Semana Santa, ¿qué hacen? Los irresponsables que dejan ir a la iglesia por irse para la playa y irse de fin de semana, teniendo todo el año para hacerlo. Y ahí aplican el que... Ah, no, pero es que eso es una tradición. Pues que sí, es una tradición. Y es nuestra. Y es la acción de salvación de nuestro Dios, que tenemos que recordarla con respeto y esperanza. Porque eso es lo que mantiene la iglesia unida. Pero la iglesia no lo celebra solamente en esa semana, sino lo celebra todo el año. Todos los niños, todos los días, porque lo tenemos que esperar como si viniera hoy. Y todos los días que yo le he dicho a usted, sé transparente con Dios, sé transparente con Dios. Tus debilidades, tu fortaleza, háblala, conversa con Él. Él es un Dios vivo, Él es un Dios presente. Deje de estar pensando que Dios está en el cielo escuchando violines. Dios está aquí. Pastor, tendremos un despertar. Para mí, el avivamiento siempre está cuando la iglesia empieza a hacer el trabajo que tiene que hacer. No hay fórmula. Torres Ortega en una ocasión daba un estudio que decía, no hay cartera para avivamiento. No hay fórmula mágica para el avivamiento. Porque yo recuerdo que en los 80 muchos predicadores iban con una carpeta llena de pasos a seguir para provocar el avivamiento. No existe tal fórmula mágica para el avivamiento. ¿Cómo logramos entonces un despertar de la iglesia? Haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Sencillo, no hay fórmula mágica. Hay que volver a estudiar la palabra como Dios manda, con la seriedad que se demanda y se espera. Y yo sé que usted me criticará. Le pido disculpas. Un estudio responsable de la palabra no solamente que usted coja un comentarista bíblico y repita lo que el comentarista bíblico diga. Eso no es un estudio responsable de la palabra. Ahora mismo acabamos de hacer un exégesis de Ezequiel 37. Y para usted hacer un exégesis, usted tiene que tener un libro de contexto cultural. Tiene que leer el contexto cultural para que entienda lo que está ocurriendo en esa porción bíblica. Y luego usted puede ver lo que otros han dicho sobre ese texto. Luego usted tiene que entender el momento histórico que Dios le dio esa revelación al profeta. ¿Por qué Dios le habló de esa manera al profeta? Y por eso entonces usted tiene que yo soy tan exigente en esas cosas cuando estamos hablando hoy aquí. Y por eso yo le doy masacote. A veces Rose dice, Pastor Manuel, tú tienes que llevarlo suave. Y yo, no, Rose, no, eso lleva mucho tiempo tomando leche. Que el que recién convertido, yo le voy a dar vianda de que se... Gracias, como mi madre.
Mi madre, deja de estarle tanto dando leche. Leche los primeros días. Tienes que darle vianda a esas nenas para que crezcan fuertes. Yo digo, uy, contrale, es verdad. Es falso. No debo de hacer eso porque si no me pierdo mis hijas. Pero en la palabra es así. Tanto ñe, perdiendo el tiempo. La vida está brava, compadre. La vida está brava. El mundo se está comiendo a las personas como un león y como la muerte, que es insaciable. La muerte es insaciable. Nosotros tenemos que quitarle esa vida al diablo que nos la quieren arrebatar. Y si usted no aguanta, si usted no tiene estómago para aguantar esto, pues váyase entonces donde le den leche. Ahora, cuando Cristo venga y cuando los retos de la vida vengan, vamos a ver si sobrevive. Cuando venga el huracán. Hoy se le murió una viejita. Y yo pienso, porque cuando yo llegué donde ella estaba, yo sé que estaba. Y yo le pasé la mano con él. Y yo pues, estaba en el proceso. Y le pasó la mano, así la toco. Y está caliente. Y yo vengo y me voy con el hermano, voy para la oficina y mando a ver y le digo, de una carne. Y me dijo, mi vida se murió. Y lo último que las personas pierden es el oír. Y en esos momentos usted siempre reafirme, oye, acepta al Señor como tu Salvador, no está de más. No le dije nada de eso. Tranquila. Pero esos son los detalles, esa es nuestra prioridad. Sí. Lo primero, mira, da un briquecito con ella, eso, y te pone que acomodarla, porque los familiares no lo van a entender. Acepta al Señor como tu Salvador, este es el momento clave. La persona ahí. Lo último que yo Y que el Señor se glorifique de una manera especial. Él haga el resto. ¿Me siguen? ¿Hay avivamiento para la iglesia? Cuando la iglesia decide hacer su trabajo. La iglesia ha tenido despertar. Claro, los Moody vivieron un avivamiento. En Puerto Rico ocurrió un avivamiento que hizo que la iglesia se fortaleciera. Yo quiero un avivamiento, claro que sí, pues tenemos que trabajar. Pero va a pasar. ¿Cómo que va a pasar? ¿Antes de que Cristo venga? Sí. Bueno, si usted cree eso, Sí. no hay problema. La Biblia dice otra cosa, pero está bien. No, pero si tú buscas al Señor, si nos unimos todos y estamos a servirnos en Cristo, Dios no nos va a ignorar. No, de acuerdo. Pero es que ese es el trabajo de la iglesia, tenemos que hacerlo. Estamos unidos en oración y adorarlo con pasión, entonces, Estamos de acuerdo. Pero no por eso Cristo va a venir. Pero es que es el trabajo de la iglesia. La iglesia, lo que quiero decir es que tenemos el avivamiento ahí, pero no lo hemos provocado porque estamos descuidados. No recuerdo bien quién decía esto, pero dice, sea que yo viva, Sea que yo muera, que yo muera, soy de Cristo. Eso decía Pablo. El avivamiento lo tenemos ahí. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Eso es correcto. A la medida que estudiamos la palabra nos compromete. Diga lo que usted quiera, pero Ezequiel 37 a mí me compromete. Porque hoy en día tenemos muchos cristianos, como lo he dicho en los últimos domingos, que no tienen una razón para vivir. No entienden el propósito de su vida. No lo entienden. ¿Eso es avivamiento? No, eso no es avivamiento. Y repito, avivamiento no es llorar, correr en la iglesia, no. Avivamiento es que la iglesia vaya a hacer el trabajo que le toca hacer para predicar la palabra. Tenemos un avivamiento registrado en el libro de los Hechos. ¿Cierto o falso? Cuando Pedro se levantó y predicó. Y cuando las personas escucharon la palabra, se arrepintieron de sus pecados y entraron en razón y empezaron a ser enseñados
en Jesús. En otras palabras, el avivamiento siempre está ahí. ¿Qué es un avivamiento? Es un despertar. Pero ese despertar tiene que empezar por la iglesia. Pero no hay fórmula para el avivamiento. Y no de ningún avivamiento Cristo viene. Yo no sé cuándo. Cristo puede venir ahora si le place. Cuando Él diga. Eso a mí no me toca. A mí me toca mantenerme activo, vivo, predicando su palabra. Sintiendo necesidad por las armas. Y educando a la iglesia de manera correcta. Para que no caigamos en lo que dice Leonard Ravenhill. ¿Estamos? ¿Duda, pregunta? ¿Ah? Aleluya, por fin. Ay, lo dañé. No es mi comentario. No es mi comentario. Ok. No, es Que el alma que pecara no entrará. no hace un tiempito Ajá. usted dijo una palabra. Y hoy el Señor me lo daría a mi mente y a mi corazón. Y desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Amén, eso es correcto. Parte de su pueblo. Entonces, ya nosotros tenemos que empezar a vivir Eso es correcto. como hijos de Dios. Como hijos de Dios, eso es correcto. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que aprender a comenzar a disfrutar las cosas de nuestro Padre. Amén. ¿Cuáles son las cosas de nuestro Padre? Las cosas de nuestro Padre es amar al prójimo. Amén. Todos los conceptos que nosotros los realizamos alrededor. Y la creación. La creación. La vida. Y la vida. Y la vida. Exacto. Todo. Sonreír, llorar, entristecerse, Todo. la molestia, todo. Y La música. Y saber que la relación con nuestro Dios es una muy personal. De acuerdo. Constante. Y que dependemos de nuestra fortaleza. No, de la de Él. De la de Él. De acuerdo. Entonces, Jesús era hijo de Dios. Era Dios encarnado. Y era Dios encarnado. Exacto. O sea, divina persona, un solo Dios. Un solo Dios. La Trinidad. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Amén. Y el Padre y yo somos uno. Y espero que ustedes sean uno como mi Padre y yo somos uno. Entonces, Que somos expertos en eso. tenemos que aprender a seguir dependiendo de Él. Amén. Porque Él es el que nos da todo. De acuerdo. Nos da todo. Y nosotros con nuestra sabiduría, con nuestra propia prudencia, nada podemos hacer. Somos un desastre, por eso estamos en Él. Correcto, por eso estamos como estamos. Amén. Y entre más nos entreguemos a Él, mejor vamos a hacer. Yo quiero añadir algo más a esa frase sin contrarrestársela. Mejor vamos a vivir. Amén. Vamos a vivir. Y eso que como iglesia no lo entendemos. Pero mientras más yo me acerco a Él, aprendo a vivir más, porque Él me va a enseñar a vivir. Más vida tengo. Porque tengo más vida. Porque yo he venido para que tengan Vida en la en abundancia. No lo dañe, por favor, ya déjenlo ahí. No lo dañe. Pero tu presencia. Esa alabanza es preciosa.
que me falte todo, menos tu presencia. Que me dejen todo, que me quiten todo, pero menos el Espíritu Santo. Pero no necesariamente. Bueno, lo que sucede es que gracias por eso, no necesariamente, porque cuando yo vengo a Cristo, ¿qué es lo que Él hace? Quitarte todo tu pasado. Te quita todo lo que tú has construido que te ha hecho daño. ¿Y qué hace? Limpiarte. Te da, ok, gracias por eso. La mujer samaritana había tenido 5 maridos. No, había tenido 5 maridos. Y el que tenía no era el de ella. Yo he explicado ese proceso. Esto es una mujer que tiene un corazón lastimado, un corazón herido, que como mujer ha buscado la validación y aceptación de los hombres. En aquel momento histórico no era por placer ni por sexo, era por un estado social, por una validación social, por una aceptación social. ¿Cuántas mujeres hoy en día están de hombre en hombre pensando que el sexo le va a dar la estabilidad matrimonial con una pareja? Y cuando el sexo se acaba, la persona, el hombre se levanta porque no es igual que la mujer emocional y ahí acabó. Para él, el amor o la experiencia finalizó, y perdóname que use esta palabra, con el orgasmo. Después que él eyaculó, se acabó el amor. Se levanta de la cama y lo que siente es desprecio por esa mujer. Se para y se va. ¿Y qué hace esa mujer? No entiende lo que pasa, pero 2 días después repite la misma fórmula. ¿Qué está haciendo con su corazón? Marchitándolo. Y Glenda, tú tienes que tener muchos clientes así, que cuando uno empieza a hablarle del amor y del cuidado no lo entienden, porque para ellos amor es sexo. Entonces usted coge la Karol G de la vida con estas letras de estas canciones. ¿Sabe lo triste? Que esas canciones no las escribe una mujer. Busque quién regularmente la escribe. Un hombre. ¿Quién le escribió la canción a Shakira, la que ella hizo con Bizarrap? Le escribió un hombre. ¿Y qué hace la mujer? Se identifica con la letra de un hombre, con la voz de una mujer. Y termina desvalorizándose, descuidándose y no entendiendo que sexo no tiene nada que ver con amor. Pero el diablo ha sido sagaz y nos ha dado en la cara, porque en la iglesia no se puede hablar de sexo, porque los cristianos del 2023 se sienten ofendidos cuando se habla de sexo. Y aún los matrimonios de la iglesia muchas veces no se habla de eso, de la intimidad. Y eso es algo que hemos pecado. Y la gente se nos está yendo barranca abajo. Y está siendo mal educada. Y eso es parte de vivir. Eso es parte de vivir. Que una mujer entienda cuál es su valor. Que fue lo que Cristo hizo con la mujer samaritana. ¿Qué hizo Cristo con la mujer samaritana? La dejó siendo una adúltera. Arrastrar. Que le dijo, no. Tú necesitas tomar de mi agua. Tú tienes que aprender a vivir. Yo quiero que tú vivas. Y yo te voy a dar de un agua que te va a hacer vivir. Va a sanar todo el dolor interior. Va a aclarar tu mente sobre lo que tú eres para mí, para qué yo te creé. Y te voy a dar el valor que ningún hombre sobre esta tierra te puede dar. Porque yo soy quien te di la vida. Si usted nunca lo había visto así. ¿Dónde están los chavos? No caen chavos. Esta gente está quebrada en esta iglesia. Dios mío. Esto está malo aquí. Esto está malo.
Y Dios está presto para hacer eso hoy en día. Lo hizo conmigo. Por eso cuando usted dice eso, Marilyn, sí estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. Porque sí, Dios me quita todo. Pero entonces Pablo dice, sea que yo viva, sea que yo muera, yo soy de Cristo. Ok, yo sí tengo que tener cuidado, y eso sí se la voy a dar. Que yo tengo que tener mucho cuidado con lo que yo expreso sobre mí mismo, sobre mi valor y sobre lo que Dios ha hecho en mí. Eso es cierto. Cuando yo vine a Cristo, yo sentía que yo era un fracasado y que yo no servía para nada. Y que yo todo lo que hacía, lo que yo tocaba, lo destruía. El rey mira al revés. En vez de convertirlo en oro, lo convertía, todo lo destruía. Y de hecho, cuando las cosas empezaron a salir bien en mi vida, yo tenía miedo. ¿Sabe cuál era mi miedo? ¿Cuándo lo voy a dañar? Yo estoy casi seguro que esto se va a ir. Esto se va a ir. Esto se va a ir. Y desde que pasaba algo negativo, yo dije, ahorita te lo dije. No sirvo para nada. No vale la pena. Entonces yo tengo que aprender a saber lo que Dios, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Y yo creo que lo que esa alabanza insiste en decir es, yo por encima de mi relación contigo pongo todo. El mundo puede quitarme todo, no me importa. Tú eres el centro de mi vida y estás por encima que cualquier cosa material. Porque tú me llenas más que lo material. Tú me llenas más de lo que la gente me pueda dar. Tú eres todo para mí. ¿Y qué dijo Cristo en un momento histórico? No le temas a aquel que puede matar el cuerpo. Esta le va a gustar al apóstol. Esta le va a gustar. Esta le va a gustar. ¿Ah? ¿Lo dice usted? Matémele a aquel que puede matar el zoé. El aliento de vida, el alma, como le gusta al apóstol. Claro. Menos tu presencia. No, wow, Aristide, usted ahí me sorprendió. Usted a veces sorprende. Si usted siempre estuviera así. Le quedó espectacular, Aristide, eso. Porque una de las cosas que nos han predicado hoy en día es que el cristiano no tiene que sufrir. Por aquí tenemos al pueblo de Dios que está sufriendo. Y hay personas ahí inocentes que pagaron por el error de otros. Vamos a separar la paja del grano. Vamos a separarla. Ahí en Israel habían gente inocente que no tenían la culpa de lo que estos ineptos hicieron. Y murieron por culpa de ellos. Yo no voy a justificar nada. No voy a justificar nada. Yo creo que hay horas y hay horas. Pero estas personas que estaban allí compartiendo en el lugar ese que tirotearon, que hirieron como a 11. Vamos a decir la cosa más clara. Hace un mes mataron a una familia que iba normal para su casa y un soldado ebrio se llevó enredado a la gente y los mató a todos. Esas son situaciones reales de hoy que nos pueden ocurrir a cualquiera de nosotros. ¿Me siguen? Y son situaciones difíciles. Son situaciones difíciles. Ahora mismo hay una familia en Puerto Rico que el padre se quedó sin trabajo. Ahora mismo. Cristiano. Y no sabe qué hacer. Ahora mismo. Debe de haber alguna madre que le mataron a su hijo. Y estuvo orando para que Dios lo tocara y viniera a su presencia. Lo vivimos en nuestra iglesia con nuestra hermana Toña, que frente a ella le mataron a su hijo para salvar a su hermana. Que me quiten todo menos tu presencia, Señor. Y yo he contado aquí que eso es lo único que yo aprendí de esa clase con Ediberto López, que él contaba que en una ocasión va a visitar a esta dama
que había perdido a su hijo. Y ella le dijo a Ediberto, hoy el Salmo 23 lo puedo comprender y hacerlo mío. Hoy. Y es el que me mantiene de pie para sobrellevar la pérdida de mi hijo. Entonces, que me falte todo. No quiero hacer una sinopsis de la canción, porque tampoco voy... Porque esa es muy bonita, pero tiene como 4 que son horribles. ¿Sabes? A los hijos de Dios se respeta, esa es otra, que ahí es que lo daña, ahí se pierde. Nos vamos. ¿Vas a decir algo, Antonio? Sí, te iba a decir, pastor, que como tú dices, pues, es mejor caernos con Dios y